Hola Mora, el gusto de tenerte aquí en la Argentina hoy de Cadena 3. ¿Cómo estás? Buenas tardes. Hola Sergio, buenas tardes, gracias por el llamado. Un gusto tenerte. Sé que empezaste, además de trabajar en todo el país, puntualmente también a trabajar con contenidos que tienen que ver con Córdoba, pero en principio quisiera empezar por lo general, después si querés nos detenemos en algo más particular. ¿Se te complicó la vida como directora de una consultora tan importante como Casa 3? La evolución, la volatilidad que tienen a veces los comportamientos de opinión pública en la Argentina de estos tiempos. Sí, está siendo bastante complicado poder captar el verdadero sentir de los electores, sobre todo cuando uno hace encuestas electorales, ¿no? Las encuestas idealmente no fue un instrumento diseñado para hacer pronósticos, pero bueno, en la historia se han ido usando para eso y es ahí donde más se complica, sobre todo con este nuevo fenómeno que estamos viendo, que es la gran cantidad de gente que no está yendo a votar. Lo bueno, por decirlo de alguna manera, es que esa gente que no está yendo a votar, en principio ahora tampoco estaría contestando encuestas, con lo cual, por alguna razón media extraña, las encuestas terminan siendo un buen predictor de los resultados electorales porque efectivamente logran captar la opinión o la decisión o la voluntad de aquellos que efectivamente después van a acercarse a las urnas. Pero bueno, se está trabajando con la integración de distintas metodologías, ya no, uno no puede hacer una encuesta con un solo tipo de metodología porque es complicado captar a la mayor cantidad de perfiles, ¿no? Entonces trabajamos con encuestas online, con encuestas presenciales, con llamados telefónicos, etcétera. Es un desafío metodológico importante. Me obliga tu respuesta a desviarme un segundo de esta primera parte, porque me acabas de dar un dato que me parece relevante. Hay un grupo social, hay una parte de los ciudadanos que se desengancharon no solo de la obligación de ir a votar, sino también de opinar públicamente sobre lo que les parece el rumbo del país. Exacto, no ir a votar pareciera ser la última manifestación de algo que se viene gestando, ¿no? Que es desimplicarse de todo lo que tiene que ver con la política y con los procesos electorales. La gente que no va a votar por lo general tampoco está contestando encuestas y factiblemente tampoco está mirando programas de televisión relacionados con la política o leyendo artículos de opinión políticos. Se arma como un grupo que llega entre el 50, el 60 y el 70% de gente que se interioriza quizás y que después traduce eso en un voto y de militantes ya muy convencidos de antemano, no importa cuáles sean las propuestas, no importa qué es lo que suceda con las noticias o cómo vayan rumbeando las campañas. Mora, ¿qué porcentaje de gente del total de los ciudadanos están como retirados, desenganchados, desinteresados de opinar y de actuar políticamente? No digo militar, sino de decidir cada 2 años con una elección. El promedio de las últimas elecciones, si uno mira todas las provincias, ha sido de 57,7% de participación. Sí. Está en los pisos. Algunas provincias alcanzaron niveles históricamente bajos, nunca había ido tan poca gente a votar, y en otras hay casos parecidos, pero también siempre en niveles muy bajos, incluso para una elección legislativa, ¿no? Que genera por ahí menos interés, pero nunca a estos niveles. Esa misma gente después es la que también estaríamos encontrando a la hora de encuestar fundamentalmente temas que tienen que ver con política. Sí, es verdad que hemos tenido en lo que va de este 2025 una serie de elecciones todas locales. Algunas, quizás la que mayor intensidad tuvo fue la de la ciudad de Buenos Aires, por obvias razones, pero en Que Rosario, no una fue local, ciudad ¿no? Fue una elección local que históricamente, se nacionalizó. claro, pero digo Rosario, por ejemplo, que es una ciudad politizada por definición, votó menos del 50% de la elección para concejales de la ciudad. Es todo un dato eso. Exacto, sí, sí. Eso es lo que está pasando y eso es lo que estamos viendo. Y obviamente cuando uno después pregunta si va a ir a votar en las encuestas, la gente efectivamente afirma que va a ir a votar y cuando se releva el voto anterior, es un voto bastante parecido al que efectivamente dio, con lo cual esto nos permite concluir lo que te decía al principio, que la gente que está contestando las encuestas es la gente que después va a votar. Lo bueno de todo este contexto es que las encuestas finalmente parecerían encontrar un, una mayor capacidad de poder precisar cuál puede llegar a ser el resultado. Yo sé que es muy difícil para, incluso especialmente para los periodistas y para los políticos,
sustraerse al interés que genera ver lo que se conoce en la jerga de la opinión pública como carrera de caballos, o sea, la encuesta para medir la intención de votos. Sin embargo, siempre supe y tengo para mí que lo más interesante de los estudios que ustedes hacen no tienen necesariamente que ver con la intención de voto, sino con los cambios de comportamiento social que después determinan eventualmente un comportamiento político y luego finalmente electoral. ¿Cuáles son los movimientos? ¿Cuáles son los movimientos que vos estás registrando a través de Casa 3, la consultora que dirigís, desde el punto de vista de la relación de la gente con la política y con los gobiernos? ¿Vos ves que ha habido movimientos en el último año, año y medio, 2 años? ¿Cómo verificás eso? Bueno, es muy interesante esto que vos decís y realmente sale de la norma, ¿no? Los políticos y los periodistas van y buscan siempre cuando uno está presentando información, bueno, pero ¿cómo va a dar la encuesta? ¿Quién Incluso gana? ¿Quién años, gana? Quieren saber los periodistas. incluso años no electorales ya te preguntan quién va a ganar y en este contexto de la Argentina, en la cual ni siquiera está diseñada del todo clara la oferta electoral, es bastante complicado de contestar. Pero son justamente esas preguntas a las que la mayoría de la gente por ahí no les presta atención, las que van generando el caldo de cultivo que después se traduce en clave electoral. Y son justamente las preguntas que hay que mirar. Nosotros desde Casa 3 diseñamos incluso un índice, que es el índice de irascibilidad, que lo que buscamos es captar en una dimensión el humor social, entendiendo que el humor social es la explicación de lo que después vamos a ver en las urnas, en el caso de que haya elecciones, o en los niveles de aprobación de una gestión, o en el rechazo, incluso para poder prever las posibilidades de estallidos o de protestas en contra de los oficialismos. Lo que nosotros venimos viendo en el último tiempo, especialmente desde que asumió el presidente Milei, es un presidente que asumió con un mandato muy claro, un mandato económico, un mandato de resolver la economía y con un nivel de aceptación de lo que tenía que ver con el equilibrio fiscal, la reducción del gasto público inédito para la sociedad argentina, que no había eh, podido incorporar estos conceptos como una restricción. Naturalmente, no estaba demasiado claro esta cuestión, que ahora parece una obviedad, que no se puede gastar más de lo que uno tiene, algo de lo cual Milei en su campaña tuvo mucho éxito en hacerlo un concepto masivo, ¿no? ¿La gente entendió eso realmente? ¿O crees que mayoritariamente entendió este concepto aplicado a la acción del gobierno? Sí, los niveles de aprobación que tiene el presidente llevando adelante un ajuste como el que está llevando dan cuenta de que la sociedad algo entendió en relación con el equilibrio fiscal. La gran batalla cultural de la Argentina es la batalla del equilibrio fiscal. Esto obviamente también fue posible porque existió en su momento un gobierno como el de Mauricio Macri que empezó a hacer escuela en este tema y finalmente llegó Milei que lo logró instalar como concepto y logró llevar adelante políticas públicas que generaran este equilibrio. En ese sentido, como te decía, el mandato con el que él asume es arreglar y sanear la economía. Mm. Y fue muy exitoso en esta primera demanda que tenía la gente, que era bajar la inflación. Uno de cada 4 argentinos en enero del 24 te decía que el principal problema que tenía es la inflación, 27% era la mención a la inflación. Ahora vamos a ver cómo eso ha ido cambiando a lo largo del año y medio y un poco más de año y medio de gestión del presidente. Pero te quería preguntar, a propósito, me pareció siempre muy oportuno que ustedes pongan a la luz un índice de irascibilidad, porque precisamente hemos repetido, quienes hemos mirado más o menos detenidamente la política, que Milei es hijo del hartazgo social de una buena parte de los argentinos. Esto es, gente que estaba enojada o en un estado de irascibilidad precisamente. En ese momento, 2023, elecciones, eh, se fue consolidando la candidatura y la carrera presidencial, elección tras elección, desde las PASO a la primera vuelta y después obviamente la segunda vuelta de Milei. ¿El índice de irascibilidad de ese momento es el mismo que tenemos ahora o había más enojo social entonces que ahora? No lo tenemos, lamentablemente, porque lo empezamos a diseñar en enero del 24, pero me atrevo a pensar que el nivel de hartazgo que se veía en las encuestas y en algunas de las preguntas que hoy componen el índice de irascibilidad eh, dan cuenta y explican esto que vos decís, ¿no? Del cansancio que había y cómo eso fue lo que pudo gestar que la emergencia de
justamente de un líder, de un presidente que le venía a decir a la gente, lo que se hizo hasta ahora no funcionó, ustedes hicieron las cosas bien, el problema es la casta y yo voy a resolver esto que hoy los inquieta. Ese otro concepto, el de la casta que Milei instaló, efectivamente hizo carne, está incorporado como concepto. Es un problema para el resto de la clase política que Milei lo señale al resto como la casta. Sí, igual es un concepto que se va diluyendo con el paso del tiempo, como fue un concepto muy marketinero, muy fácil, que todos hemos incorporado, que se autoexplica, que da cuenta de aquellas personas que están en la política desde hace un montón de tiempo, pero ahora le podríamos llegar a sumar que la casta per se no es el problema, sino la casta que no resuelve. Es el problema. Estuve viendo estudios que hicimos para algunos distritos específicos de la provincia de Buenos Aires y en otras partes del país, en la cual ya el problema no es ni la motosierra ni la casta, sino las cosas que no funcionan. Se entendió que nos vamos corriendo para una cuestión un poco más moderada en relación con el rechazo generalizado o al Estado presente o a toda la dirigencia política. Fue un concepto muy exitoso, que sí, que incomodó a muchos, que tuvieron que salir a explicar cuántos años de antigüedad o cuánta casta en sangre tenían, pero me parece que por el momento se está como calmando, como... O sea, hay como un sentido más práctico de una buena parte de la Exacto, ciudadanía. No es una cuestión ideológica, no me expliques qué ideología tenés para resolver el problema, pero resolveme el problema. Sería de alguna forma eso. exacto, la gente está buscando soluciones. Claro. Que tienen. Cuando uno habla de soluciones inmediatas o próximas, inmediatamente piensa en un intendente que tiene que dar respuesta sin importar demasiado la ideología. O sea, tiene que pasar el recolector de basura, tiene que pasar el colectivo. No tiene que ver con la ideología, que a veces se discute globalmente o nacionalmente. Que en lo que está, hay también una discusión política sobre eso. Sí, exacto, pero la gente está como más enfocada en su metro cuadrado y en la resolución de su metro cuadrado. Decías recién que efectivamente el mandato que tiene Milei es resolver el problema económico, resolver el tema de la inflación. Eso era diciembre del 2023. Pasó un año y medio, la inflación ha bajado, no ha desaparecido. Empezó, por lo tanto, a ceder como principal preocupación la inflación. ¿Qué otros problemas están emergiendo como problemas principales? Bueno, claro, la inflación pasó de ser el principal problema en enero a estar hoy recién en lugares número 9 o número 8 del podio del ranking de problemas. Empiezan a aparecer, obviamente, algunas de las consecuencias de estos ajustes que el gobierno tuvo que hacer para poder resolver la inflación. Y el desempleo, el temor a perder el empleo, sin duda aparece como una cuestión importante a resolver, junto con otra cuestión que es el costo de vida. La gente ve y percibe una desaceleración de la inflación, básicamente por lo que se recoge en los grupos focales es, bueno, ya no voy con tanto miedo al supermercado pensando cuánto saldrá hoy lo que mismo que compré la semana pasada a 10 pesos, cuánto va a salir, si va a salir 12, 13, 14 o 15, pero se empieza a ver un problema en lo que tiene que ver con el costo de vida. Ok, las cosas no aumentan, pero ahora no me alcanza para comprarlas. Entonces, sigue siendo la economía, obviamente, lo que inquieta y desvela a la mayor parte de los argentinos, con distintos nombres y con distintas soluciones, pero siguen siendo cuestiones vinculadas con la economía, lo que quita el sueño a los argentinos. Y en este sentido, el gobierno muestra como una credencial de idoneidad eh, haber podido resolver aquel principal fantasma que tenían los argentinos como un pedido de crédito para poder seguir avanzando en aquellas cuestiones que tienen que ver con resolver los otros temas económicos, ¿no? Hay un cambio de demanda. Ese cambio de demanda pasa por no llego a fin de mes, lo que acabas de explicar. ¿Eso tiene un reflejo electoral inmediato, te parece? O sea, ¿se va a poner en juego en octubre o va a haber de parte de una mayoría o de una buena proporción del electorado una especie de agradecimiento a Milei por haber bajado la inflación? Bueno, yo creo que hay dos cosas cuando miramos octubre con el filtro electoral, ¿no? Por un lado, la mitad de los argentinos quiere votar en apoyo al gobierno de Javier Milei,
esto va a tener que ver, opciones de apoyo al gobierno de Javier Milei, no necesariamente se traduce en votar a la Libertad Avanza. La elección de octubre es una elección en la cual, en- como en todas las elecciones, pero fundamentalmente en esta, va a tener mucho que ver el diseño de la oferta electoral. Cuán cerca o cuán lejos estás de apoyar u oponerte al gobierno de Milei. Eh, Hay un porcentaje claro de electores que se oponen, que tienen que ver que más vinculados con el kirchnerismo, con el voto al kirchnerismo histórico, y un porcentaje muy claro también, un tercio muy fuerte y muy consolidado de apoyo a la Libertad Avanza. En el medio, el posicionamiento va a tener que ver con qué cosas acepto y cuáles no acepto de este gobierno y cómo uno se para frente al gobierno nacional. Claramente son elecciones locales, pero nacionales a su vez, porque los que están eligiendo son autoridades, son legisladores que van a estar acá en el Congreso de la Nación. Yo estoy viendo, y te lo hago más como forma de pregunta que como afirmación, si por primera vez en bastante tiempo y con motivo de la destrucción del sistema político que implicó la aparición de Javier Milei como un factor fuertemente disruptivo en la política argentina, no vamos a tener un montón de alternativas y de variantes en reemplazo de dos grandes formaciones nacionales o tres en el mejor de los casos de otros tiempos. Bueno, eso es la pregunta que se va a poder resolver recién cuando se inscriban las listas, ¿no? Pero es básicamente lo que te decía, de que es una elección en la cual el diseño de la oferta va a terminar siendo determinante. Y lo vimos eso mismo en la ciudad de Buenos Aires, en la cual hubo una atomización extrema de opciones, había 17 listas, eh, de las cuales 7 u 8 pertenecían al ex Juntos por el Cambio, variantes distintas de peronismo. Bueno, y esto lo que hace es que se vayan perdiendo, por decirlo de una manera, marginalmente puntos, votos en opciones que hacen que después el resultado, eh, haya que hacer una especie de arqueología electoral para poder reconstruir si efectivamente las fuerzas que uno estaba acostumbrado a analizar perdieron o no apoyo. Claro, yo te diría en ese sentido que lo que vamos a tener en octubre es un partido nacional, La Libertad Avanza, que aparece y se está presentando al mismo tiempo que se convierte en partido nacional, ¿no? Pero al mismo tiempo un montón de peronismos diferentes según sea cada provincia, varios radicalismos, fracciones del PRO aliados indistintamente o a la Libertad Avanza o a otros. O sea, hay un proceso de armado del sistema político que no lo vamos a terminar de ver, sino que lo vamos a empezar a adivinar en octubre, me parece, Mora. Exacto, y al tratarse de una elección legislativa, los incentivos a presentar este tipo de listas son todavía mayores, ¿no? Porque lo que se está votando es un cuerpo colegiado, no es que se está votando una sola persona que va a gobernar o presidir un país, sino una lista de legisladores. Así que definitivamente va a ser muy difícil reconstruir el lunes siguiente de la elección algún resultado nacional y poder leer, eh, en todo el país, con las mismas etiquetas y con los mismos nombres de listas, quién ganó y quién perdió. Siempre se ha dicho en las elecciones de medio término, en la Argentina particularmente, es algo que también pasa en otras elecciones en otros países, en elecciones similares en otros países, que las elecciones legislativas de medio término son algo así como un plebiscito de la gestión presidencial. O sea, se aprueba o se desaprueba el presidente y se buscan opciones si uno lo quiere desaprobar o se vota al oficialismo si lo quiere aprobar. ¿Crees que esa regla se va a mantener ahora en octubre? ¿Que se va a verificar nuevamente ahora en octubre? Yo creo que es sin duda la estrategia que va a llevar adelante el gobierno, la de plebiscitar su gestión, sabiendo que hoy cuenta con una aprobación, cercana al 50%, en algunos casos 52, 53, en otros 47, pero bueno, la mitad de la población apoyándolo, y es el intento que va a hacer el gobierno de, plebiscitarse como una manera de poder captar la mayor cantidad de personas que apoyan al gobierno, que voten a sus listas. Por otro lado, el kirchnerismo y el peronismo se disputarán la oposición al gobierno, y en el medio viene la tarea de mostrarse cuán cerca o cuán lejos están o del kirchnerismo o de la Libertad Avanza el resto de las opciones. Es sin duda un plebiscito a la gestión nacional, así lo vimos, me acuerdo, en el 2017 con la gestión del presidente Macri, pero sin ningún lugar a dudas no es un predictor de la posibilidad o no de reelegir
en la próxima elección presidencial, ¿no? De hecho, ha habido muchísimos casos en la historia argentina en que los oficialismos ganaron la elección de medio término, pero después no ganaron. O perdieron la elección de medio término, como le pasó a Cristina Kirchner en su primer mandato y después ganó la reelección por un amplio margen. Hay ejemplos ahí para todos los gustos en ese sentido. ¿Crees que hay alternativas o posibilidades de, para decirlo genéricamente, una variante prolija a Milei en otras fuerzas políticas o que no va a haber margen para terceras variantes que se planteen esto que estás planteando vos, un poco más cerca de Milei, pero no siendo estrictamente de la lista de Milei, o un poco más cerca de kirchnerismo, pero no siendo estrictamente kirchnerista? Sí, yo creo que existe la posibilidad de plantear una tercera vía y que tiene, si uno mira los números de opinión pública, una pecera, por decirlo de una manera, en la cual se pueden pescar esos votos, conseguir esas adhesiones. El problema es que con el devenir de la elección y de la campaña, las campañas tienden a polarizarse y tienen un desafío importante estas opciones que no son tan nítidas de poder explicarle a la ciudadanía en dónde están parados. Y muchas veces esta polarización se la lleva puesta, por decirlo de alguna manera, a estas otras opciones en las cuales no son ni blanco ni negro y tienen que empezar a explicar los grises. Nunca es un lugar demasiado fácil ni agradable para pararse. En la primera parte de esta charla tocamos el tema, pero ahora me gustaría sobre el valor que tienen las encuestas de opinión pública, que no necesariamente están enfocadas en intenciones de voto o en imagen de los protagonistas políticos, sino, por ejemplo, en las críticas relaciones que establece la sociedad con sus gobernantes. Y vos has hecho algunos trabajos, el último, por ejemplo, en el que reflejás, por ejemplo, la opinión de sectores de la opinión pública con gobiernos provinciales o con gobierno nacional en la comprensión de la actividad privada. ¿Cambió esa relación? La opinión pública argentina cambió, es más exigente con los gobiernos ahora en términos de relacionamiento de beneficio o no beneficio de la actividad privada, a las empresas concretamente. Creo que con la emergencia, en un primer momento del PRO, del macrismo y ahora de Milei, la gente empezó, como así como empezó a incorporar, como te decía, cuestiones relacionadas con la importancia del equilibrio fiscal, el sector privado empieza a ser eh, un protagonista un poco más aceptable que lo que en algún momento intentaban imponer, ¿no? Las empresas no son enemigas, son las que generan empleo, son las que nos permiten insertarnos en el mundo y hay una idea de que beneficiar la actividad privada, o por lo menos esta idea que obviamente estuvo entre muchos argentinos, se va haciendo más mayoritaria, que el sector privado es un actor importante al cual no hay que castigar como una manera de mostrarse nacionalistas o importantes, ¿no? No son batallas con las que haya, no es una persona con un sector con el que haya que batallar, ¿no? Se cambiaron los enemigos, por decirlo de una manera. Y en ese sentido, obliga a algunos gobiernos a replantearse sus relaciones o sus formas de vincularse, si tienen en Exacto, cuenta estos números. exacto, y sobre todo con esto que también hablábamos al principio de la importancia del desempleo como como un problema, como una amenaza para los argentinos, ¿no? Lógicamente, los mayores generadores de empleo hoy por hoy es el sector privado y debería así ser, entonces no hay mucho rédito de pelearse con las empresas. Tengo para mí la mala noticia de decirte que se nos está terminando el tiempo. Bueno. Esta entrevista no termina en la Argentina hoy sin un pedido, no una pregunta, que es pedirte que nos recomiendes un libro para que a vos te gustaría que lean los oyentes de Cadena 3 porque a vos te gustó leer. A mí me gustó mucho La trenza de Letita Colombini, que es la historia de tres mujeres que, bueno, como su nombre lo dice, al final de la vida se van entrelazando. Me gustan mucho esas narraciones que tienen que ver con historias de personas y entender cómo van pensando personas que en principio están en tres puntos del mundo distintos, con tres realidades distintas, pero que al final tienen un común denominador. La trenza, repetime la autora. Letita Colombini. Excelente. Mora, te agradezco mucho este contacto con Cadena 3. Yo estoy seguro que no va a ser la última vez que charlemos aquí en la Argentina hoy.
Bueno, me alegro. Gracias, Sergio, por llamarme y cuando quieras volvemos a hablar. Abrazo grande.